las 8 de la mañana con 31 minutos. Seguimos en Vital Noticias o también Vital FM. Nos escuchan en Lima en nuestra frecuencia 91.1 FM y también nos ven por el canal 36 de Movistar. Tenemos a nuestros candidatos y seguramente les pedimos a sus seguidores que entren a nuestra página de Facebook Vital FM para ahí que le hagan barra algunas preguntas a nuestros candidatos. Y hoy justamente nos acompaña Carlos Torres Caro, candidato al Senado Nacional con el número 9 por Cooperación Popular, que tiene como candidato presidencial a Johnny Lezcano, y también está la doctora Beatriz Mejía Mori, candidata al Senado Nacional con el número 6, que tiene como candidato presidencial a Álvaro Paz de la Barra. Ambos muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, lo bueno es que yo también estoy contenta porque se trata de dos personas con trayectoria, buenos profesionales y qué bueno porque sus conocimientos y sus aportes ojalá lleguen de verdad al Congreso porque tienen mucho que aportar y ambos tienen muchísima experiencia. Pero primero les vamos a dar a cada uno 20 segundos para quienes no los conozcan, tengan una idea. Empezamos con la doctora Beatriz Mejía. Doctora, 20 segundos, por favor, 20 segundos para que se presente. Soy Beatriz Mejía, abogada de profesión, sirviendo a la nación toda mi vida, incondicionalmente. Bien, doctor Torres Caro. Bueno, encantado de estar aquí en tu programa. Soy el doctor Torres Caro, soy abogado también de profesión y he decidido postular al Senado Nacional con el número 9 Cooperación Popular porque creo que deben acabarse los chistes en el Parlamento, debe acabarse la infamia, el estado de putrefacción que estamos viviendo en el Parlamento. Y antes de ir a sus propuestas, primero también unos 30 segundos, si se puede, no está nuestro reloj funcionando, 30 segundos, doctora Beatriz Mejía, sobre la situación del presidente Gerí. Si su presencia, él debe continuar en la presidencia o debe ser censurado o vacado. 30 segundos, doctora Beatriz Mejía. Debe ser censurado. Si pudiera obtenerse los votos para la vacancia, estupendo, pero creo que va a ser censurado. Él no debe permanecer en la presidencia. Y creo que el sistema constitucional debería tener una medida inmediata que la tiene, el de la suspensión, pero como no se han podido reunir, no pueden tramitar ninguno de estos procedimientos constitucionales. Doctor Carlos Torres Caro. Está todo claro que desde el momento en que una persona con capucha se reúne de manera en nocturnidad y de manera delincuencial con un señor que tiene tratos con el Estado y que luego nos cuenta el cuento de que le gusta el chifa, que le gustan los caramelos, y luego vemos toda una cadena de personas que van a visitarlo y que aparecen al día siguiente. Realmente hay una indignidad tremenda en el cargo que creo yo que debe ser no solo vacado, porque esto debería ser una conciencia de todos los parlamentarios vacarlo, sino debería ser inhabilitado y probablemente por las causas que ha hecho denunciado. Ya, ahora sí, el primer tema, ¿no? Si puede ser 50 segundos. ¿Cuáles son las principales propuestas, doctora Beatriz Mejía, de ser elegida senadora? Reformar el sistema constitucional y legal del país para que se empiece a gobernar dentro de una visión de nación donde la prioridad sea el pueblo del Perú. Segundo, hacer que la legislación devuelva los derechos a los trabajadores, que por seguir agendas extranjeras y estar sometidos al Club de París, se ha ido vulnerando sistemáticamente y legalizando el subempleo y la explotación laboral, desde el aparato público, o sea, desde el Estado y también el sector privado. Utilizar la legislación para hacer una reforma sustancial de la educación en el Perú, que es la base del desarrollo. No podemos concebir desarrollo con una educación que está destinada más bien a destruir la nación, como viene ocurriendo. Y lo último que, digamos, como pilares fundamentales es que es necesario reordenar el sistema legislativo y reformar el Estado peruano, haciendo que los poderes del Estado se respeten, empezando por el poder legislativo, que vuelva a ser un poder legislativo de verdad. Muchas gracias, doctor Carlos Torres Caro. Bueno, estamos viviendo un momento terrible para la nación. Creo que lo fundamental es asegurar el tema de la seguridad ciudadana.
Creo que eso, aunado con la corrupción, que son los dos grandes males endémicos del país, es lo primero que tiene que hacer un Senado, y aquí comprometo a Beatriz, en caso de que estemos en el Senado, pues ponernos de primera mano a eliminar todas esas leyes de impunidad, todas esas leyes pro crimen, todas esas leyes que han amparado a quienes precisamente deberían ser los encargados de proteger a la nación a través de las normas, y que lo que han hecho es hacer un usufructo prácticamente de todo lo bueno que corresponde al pueblo, se lo han dado a ellos. Entonces esto es lo primero que creo que debemos atacar, el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción. Además hay que darle una fortaleza intelectual, orgánica a ese Senado que hoy, de acuerdo a las normas, representa probablemente el estamento más poderoso que va a haber en el Estado del Perú, ¿no? Bueno, y justamente lo ha adoptado el doctor Carlos Torres Caro. Para usted, doctora Beatriz Mejía Mori, el Congreso sí ha aprobado leyes pro crimen y deberían ser derogadas o modificadas. 50 segundos, por favor, Rómulo. A ver. Se han aprobado leyes pro impunidad que al final benefician a las bandas organizadas dedicadas a la delincuencia común, pero esto ha tenido finalidad de proteger la delincuencia política del país, a las organizaciones político-partidarias que incurren sistemáticamente en delitos y utilizan el poder que tienen en el aparato del Estado para beneficio propio o de terceros. Entonces, esto tiene que terminar. Obviamente, esas leyes tienen que ser examinadas y derogadas en los alcances que justamente perjudican a lo que es una debida política pública en materia penal. Y estoy de acuerdo con el doctor Torres Caro que tiene que ser una prioridad el tema de resolver la alta criminalidad y la inseguridad ciudadana. Pero justamente esto es parte de un plan. Hay un plan para promover violencia, terror, muerte, caos en las ciudades. Y esto tiene que ver con el consentimiento del aparato gubernamental, o sea, el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Legislativo tiene que ser ese contrapeso que va a fiscalizar eso para que esto termine de una buena vez. Doctor Carlos Torres Caro. Está claro que... ¿Por qué son leyes pro crimen? Bueno, porque permiten precisamente que los criminales se beneficien de muchas de las garantías que supuestamente son para las personas correctas, y ellos se benefician de, a pesar de que no podrían hacerlo, porque están hechas de tal manera, por ejemplo, el hecho de que no puedan allanar la casa de una persona investigada porque no aparece su abogado, ¿no? Entonces el fiscal, las autoridades tienen que estar ahí esperando que venga el abogado, que de repente no viene, mientras tanto se desaparecen las pruebas. Cuando uno es inocente, abre las puertas de su casa y no tiene ningún problema en hacerlo. Entonces yo creo que el Estado ha sido tomado de alguna manera por organizaciones criminales. Ciertos estamentos del Estado están tomados por organizaciones criminales, y estas organizaciones criminales son las que se encargan precisamente de hacer todas las normas que puedan favorecerles, y en ese sentido he puesto solo un ejemplo, pero hay muchas más. Bien, otro punto, ¿el Perú debe salirse de la Corte Interamericana, doctora Beatriz Mejía? Definitivamente no. La gente que plantea esto no sabe que los que están detrás de este asunto es que están promoviendo el cierrapuertas de que las dictaduras a las cuales está acostumbrada el Perú no queden en casa, y que no haya estamento internacional al cual recurrir en protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Yo les quiero recordar que en los 90, en el segundo quinquenio del gobierno de Fujimori, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ayudó para rescatar el Perú. La mesa de diálogo de la OEA vino producto de una denuncia que yo puse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por cooptación de los poderes del Estado por el poder político fujimontesinista. Y la comisión se convirtió en defensora del Perú ante la OEA en la reunión en Toronto, y de ahí vino la mesa de diálogo. Entonces, que fue el escenario perfecto para que salga el video Curi Montesinos. O sea, la gente de inteligencia ve este es el momento y sacan el video. Entonces, no podemos pensar que no haya ese referente internacional. Otra cosa es exigirle a esta corte y a esta comisión que de verdad se han vuelto ya ideologizadas en las últimas 2 décadas, que tienen que volver a sus fundamentos de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Doctor Torres Caro. Bueno, solo una persona iletrada en materia
materia jurídica puede pretender desaparecer compromisos que el Perú tiene, que son conquistas que ha hecho la humanidad, ¿no? Y me refiero específicamente al tema de los derechos humanos. Entonces, cualquier populista sale ahí a decir, sí, hay que salirnos de la Corte, porque la Corte es el problema. La Corte no es el problema. El problema es que ponemos a las personas inadecuadas en la defensa de los intereses del Estado. El problema es que hay organizaciones criminales que están capturando el Estado. El problema es que aquí estamos en un estado de indefensión y los que son los llamados a poner orden no lo ponen. Entonces, el problema no es la Corte es el último bastión en la reclamación de los derechos fundamentales. Entonces, solamente la ignorancia del derecho puede permitir a un candidato decir tamaña barbaridad. Y quien diga eso, además, es un ignorante más, porque cuando uno plantea salirse de la Corte, tiene que esperar un tiempo, más o menos unos 3 años haciendo todo lo que la burocracia que existe. Entonces, bien, es una fantasía, ¿no? Otro tema, se dice que este Congreso ha inhabilitado no solamente a magistrados incómodos, sino a probables candidatos. ¿Cuál es su opinión y cómo evitar que desde el Congreso se use esta facultad que tienen de inhabilitar a funcionarios o expresidentes o probables candidatos? Doctora Beatriz Mejía. Esto está en la Constitución desde el año 93, pero mira, solamente ha sido usado de modo arbitrario en el tiempo reciente por la calidad de congresista que tenemos, lamentablemente. Creo que lo que tiene que haber es mecanismos de sanción penal para aquellos congresistas que se salen del parámetro, porque el artículo 93 de la Constitución no es pues un cajón desastre, puedo hacer lo que me da la gana y nadie me puede cuestionar mis decisiones, como salió el señor Montoya, el congresista Montoya de Renovación Popular, que ahora se cambió de bancada, pero era de Renovación Popular, a decir que nadie les puede discutir lo que ellos dicen, y eso no está bien. O sea, no puede haber función pública que no pueda ser evaluada por la ciudadanía. Doctor, su posición. Bueno, yo he sido abogado precisamente de Pedro Castillo en un tema de inhabilitación en el Parlamento. Yo no cuestiono que el acto político fallido que hizo definitivamente era una infracción constitucional y que merecía una inhabilitación y vacancia, pero la forma en que se hizo, y ahí está el meollo del asunto, la forma en que lo hicieron de manera abusiva, prepotente, violando el debido proceso, violando el derecho de defensa, violando el derecho de ser notificado, es lo que fui a defender, porque si a un presidente le hacen algo así, imagínese usted, a cualquier ciudadano pueden hacer lo que quieran. Entonces fui a defender eso y gané, porque no lo inhabilitaron. Regresamos, hacemos una pausa. Y lo hacen, y lo hacen.